La prueba que yo les planteé de independencia que vimos recién entre género y preferencia partidaria también se puede realizar en Infoestat. Yo les mostré cómo hacerlo a mano, digamos, pero con Infoestat también se puede realizar. O sea, uno puede sacar las tablitas. Esta sería la tabla de contingencia con las frecuencias observadas, ¿sí? Para cada categoría de la variable género y preferencia partidaria. Infoestat también, si uno se lo pide, les da la tablita con las frecuencias esperadas, que son las que nosotros hemos calculado manualmente, ¿sí? Nosotros podríamos darles en el parcial, por ejemplo, estas dos, y que ustedes con eso calculen, por ejemplo, el valor del estadístico observado, supongamos, ¿sí? O bien darle algunas frecuencias esperadas y que ustedes calculen otras a partir de una tabla chiquita, ¿sí? Y con eso calcular el valor. Obviamente que si uno hace el procesamiento completo en Infoestat, Infoestat también arroja el valor del estadístico chi cuadrado con un grado de libertad como vimos, ¿sí? Relacionado con las filas y columnas de la tabla y lógicamente el valor P de la prueba, que en este caso es mayor que el nivel de significación de 0,05, así que lleva a la misma conclusión que obtuvimos manualmente, que es no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y por lo tanto concluir que hay independencia entre el género y la preferencia partidaria o el partido por el que van a votar, ¿sí? Esto es como para que vieran el mismo ejercicio, digamos, cómo sería la salida con Infoestat. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bien. Bueno, la otra prueba chi cuadrado que nos queda es la chi cuadrado de bondad de ajuste, que tiene un objetivo distinto del que vimos para las pruebas anteriores, porque acá esta se llama prueba sobre el modelo, en el sentido de que lo que permiten es analizar si una variable sigue o no una distribución particular, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la distribución normal, alguna de las que hemos visto, la distribución exponencial, la Poisson, la binomial, cualquiera de las distribuciones que hayan visto ustedes en estadística 1, o bien una distribución particular que no sea ninguna de esas que están estudiadas ya y que tienen un comportamiento específico, pero que responde a ciertas características, ¿sí? O sea que en este caso, las hipótesis en la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste van a estar relacionadas con la distribución. La hipótesis nula es que la variable tiene distribución, por ejemplo, Poisson. La variable tiene distribución normal, dependiendo de la distribución que yo quiera probar, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que la variable no tiene esa distribución, ¿sí? Esta es una de las pruebas que yo les decía, se puede utilizar si yo quiero verificar este supuesto de normalidad de los datos tan requerido en varias pruebas que hemos ido viendo. Se requiere o la normalidad de los datos o bien la normalidad de los residuos en la prueba de ANAVA. Bueno, se podría utilizar esta prueba chi cuadrado de bondad de ajuste para determinar si la variable o los residuos siguen una distribución normal, por ejemplo, que es lo más requerido, digamos, como supuesto en las pruebas estadísticas. Lógicamente que si yo quiero verificar respecto de otra distribución, como la exponencial o una discreta, como la Poisson o la binomial, también se puede aplicar, ¿sí? El estadístico es también un estadístico chi cuadrado, es parecido al que hemos estado viendo para las distribuciones anteriores, solo que acá en la prueba de independencia y de homogeneidad tenía un doble sumatorio. ¿Por qué? Porque en las pruebas de independencia y homogeneidad se suma por filas y por columnas de la tabla, ¿sí? Acá tengo un solo sumatorio, porque vamos a ver que se trabaja con una tabla simple, no una tabla de doble entrada. En la construcción del estadístico es igual, frecuencias observadas menos esperadas, dividido frecuencias esperadas. Lógicamente las frecuencias esperadas se calculan distinto que con las pruebas que vimos. Y los grados de libertad también son distintos. Acá los grados de libertad de la chi cuadrado son K menos C menos 1, donde K va a ser el número de valores de la variable, que asume la variable si es una variable discreta,
o el número de intervalos en los que ha sido organizada la variable si es continua, ¿sí? Recuerden que normalmente cuando trabajábamos en estadística 1 con variables continuas, no se pueden enumerar en una tabla de distribuciones de frecuencia todos los valores que asume la variable y por eso se organiza normalmente en intervalos de clase. Entonces, si la variable está organizada en intervalos de clase, bueno, K va a ser el número de intervalos en los que está organizada. Y eh, si es una variable discreta, en ese caso la tabla de contingencia muestra todos los valores que asume la variable, entonces K va a ser el número de valores que asume la variable, ¿sí? C es el número de parámetros del modelo que yo no conozco y estimo con los datos de la muestra, ¿sí? O sea, el número de parámetros estimados. Por ejemplo, en una normal, si yo estoy probando si la variable tiene distribución normal y no conozco ni la media ni la varianza, las voy a tener que estimar con los datos de la muestra, tengo que restar 2 grados de libertad, o sea, C va a valer 2, porque estimé la media poblacional y la varianza poblacional. En una Poisson, por ejemplo, que el parámetro es lambda, si yo no conozco ese lambda y lo tengo que estimar con los datos de la muestra, C va a valer 1, porque tengo que restar 1 grado de libertad por la estimación de ese parámetro, ¿sí? Bien. Igual que en las pruebas anteriores, acá el único requisito es que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, ¿sí? Siempre, eso no lo hicimos en la prueba anterior, pero recuerden que hay que verificar que las frecuencias esperadas sean mayores que 5. En este caso eran bien grandes en los ejemplos que vimos, porque tenía un tamaño de muestra mayor que muy grande, ¿sí? Entonces las frecuencias esperadas en todos los casos me dieron mayores que 5. Si alguna frecuencia esperada me diera menor que 5 en la tabla, lo que puedo hacer es agrupar clases. A veces cuando tengo variables con muchas categorías, acá tenía variables solamente con 2 categorías, pero si la variable cualitativa tiene muchas categorías, a veces me quedan categorías con frecuencias muy bajas, ¿sí? Entonces, si en alguna de esas categorías la frecuencia esperada es menor que 5, se pueden reagrupar con otra categoría. A veces no, digamos, dependiendo de las características de la variable, pero si se pueden reagrupar, se suman las frecuencias de las dos categorías y en ese caso se logra que la frecuencia esperada sea mayor que 5. Si no, se pueden reagrupar las clases. Bueno, hay que buscar una alternativa no paramétrica. Hay otras pruebas no paramétricas que no exigen, como esta, frecuencias esperadas mayores que 5, que no las vamos a ver, pero por ejemplo está el test exacto de Fisher, que se usa para tablas de contingencia con frecuencias chiquitas, porque a veces dependiendo del caso, por ejemplo en estudios médicos, a veces no se puede lograr un tamaño de muestra grande, se tiene que trabajar con poquitos casos que son los que corresponden, por ejemplo, a casos de una enfermedad y no es fácil conseguir más pacientes a lo mejor que uno pueda analizar. Entonces, bueno, en esos casos no se puede aumentar el tamaño de muestra y a veces no se pueden agrupar clases. Entonces, bueno, si no se pueden cumplir con el requisito de que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, hay otras alternativas, como yo les decía, el test exacto de Fisher es uno de los que más se usa, ¿sí? Pero nosotros no lo vamos a ver. Bueno, entonces, volviendo al H-cuadrado de banda de ajuste, entonces el estadístico es parecido al que hemos usado antes, el mismo, digamos, pero cambian los grados de libertad, que ahora van a estar vinculados al número de valores de la variable o al número de categorías, si es continua, y al número de parámetros estimados, ¿sí? Bueno, entonces supongamos que tenemos acá un ejemplo, dice que un fabricante afirma que el porcentaje de televisores de 4 marcas vendidos en diversos negocios es el mismo, ¿sí? Y toma una muestra de 300 televisores vendidos de las 4 marcas y arroja que la marca A se vendieron 90, de la B 60, de la C 50 y de la D 100, ¿sí? Fíjense que acá no se quiere probar si el número de televisores vendidos sigue una distribución particular, como la Poisson, la binomial, que serían para variables discretas, sino simplemente una distribución teórica
que afirma que todos los televisores se venden por igual, o sea que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces tengo la frecuencia observada son la cantidad de televisores que se vendieron de cada una de las marcas, ¿sí? Este es el dato del ejercicio. Me dice, de los 300 televisores, 90 se vendieron de la máquina, de la marca A, 50 de la... Ahí era acá, 60. Acá está como cambiado, bueno. 50, 60 y 100, ¿sí? Igual las probabilidades son siempre las mismas, o sea que no va a cambiar, ¿sí? El orden acá. Este sería el de la A, este el de la C, B y D. La distribución teórica con la que yo quiero probar implicaría que todos los televisores se venden por igual, o sea que la proporción de televisores vendidos de cada marca sería 0,25 si se cumpliera, digamos, esto de que todos se venden por igual, o bien, esto en términos relativos, en términos absolutos implicaría que de los 300 televisores, 75 son de cada una de las marcas, ¿sí? Esta sería la distribución teórica contra la cual yo quiero probar, ¿sí? Y estos son los valores reales de la variable. Siempre que yo tenga una distribución teórica de referencia, puedo calcular esta frecuencia esperada, que en definitiva es la que me hace falta para poder construir el estadístico, ¿sí? Y compararlo con el valor crítico y determinar si rechazo o no la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, las observadas son los datos de ventas reales y estos son lo que se esperaría si se cumpliera esta cuestión de que todos los televisores se venden de la misma manera, en la misma proporción, ¿sí? Entonces, teniendo ya las frecuencias esperadas y las observadas, yo puedo hacer la diferencia para cada categoría entre la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado dividido la frecuencia esperada y obtener esta columna que sumada después me va a permitir determinar cuánto vale el estadístico observado, ¿sí? O sea que acá me quedaría, por ejemplo, 90 menos 75 al cuadrado dividido 75. ¿Sí? Eso me da 3. Y así para cada valor de la variable, ¿sí? Sumado esto, obtengo un estadístico observado de 22,66 que lo podría comparar con el crítico, ¿sí? Las frecuencias esperadas acá se han calculado multiplicando 0,25 por el total de casos, 300, o bien dividiendo 300 por 4 partes iguales, ¿sí? Lo pueden calcular de cualquiera de las dos maneras. Bien, este sería el análisis del mismo caso con InfoStat, ¿sí? Me da el valor del estadístico observado, ¿sí? Que es el mismo que nosotros, prácticamente el mismo que nosotros hemos calculado a mano. Acuérdense que por ahí InfoStat, como toma todos los decimales, puede haber una pequeña diferencia, ¿no? En los valores. Y me da el valor de probabilidad para tomar la decisión, ¿sí? ¿Cuál sería la decisión en este caso? A ver, tengo un P de 0,0001 y el nivel de significación era del 1%. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿Qué les parece? ¿Rechazo? Rechazo, porque el P, fíjense que es chiquitito, es menor que el alfa. Si bien el alfa es de 0,01, este P es menor. Y eso implicaba rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Si rechazo la hipótesis nula decía que la variable tiene distribución con porcentajes iguales, ¿sí? O podríamos poner también que los televisores se venden por igual para todas las marcas, supongamos, ¿sí? Si rechazo la hipótesis nula quiere decir que no se cumple que la variable cantidad de televisores vendidos se distribuya en porcentajes iguales por marca, ¿sí? Luego, uno podría avanzar después en algún análisis o comparación de las proporciones, digamos, si le interesara saber cuál o cuáles proporciones son distintas, ¿sí? En el caso anterior de la prueba de independencia y de homogeneidad, yo no les comenté, se los comento ahora, que existe también a posteriori, así como el test de Tukey que vimos para ANAVA o el test de Jeffe, está el test de Marascuilo, que se puede hacer a posteriori de una prueba de homogeneidad
para saber cuál o cuáles proporciones son distintas, ¿sí? En el caso de la prueba de homogeneidad, nosotros planteamos que todas las proporciones eran iguales. Entonces, cuando se rechaza la hipótesis nula, se puede hacer el test de Marascuilo para saber cuál o cuáles proporciones son distintas, ¿sí? En general es poco usado en la práctica, por eso yo no se los di, pero lo tienen en el apunte, en el caso que lo quieran analizar, ¿sí? Bien. Además de este caso, digamos, bueno, podría haber buscado, en este caso decidimos por el valor P, pero podría, teniendo el valor del estadístico observado, podría haber buscado el valor crítico, ¿sí? En la tabla del H cuadrado, ¿sí? Y tomar la decisión. En este caso, lógicamente, el valor crítico nos dio 11,34, la decisión sería rechazar, como dijimos antes, porque el valor observado es 22,67, es mayor que el valor crítico, por lo tanto la decisión es rechazar la hipótesis nula, igual que como habíamos concluido analizando el valor P, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora en el caso que yo quiera probar si la variable sigue o no una determinada distribución conocida como la normal, que les decía que es uno de los casos más usados por esta necesidad de verificar los supuestos de normalidad en algunas pruebas, ¿sí? En este caso se analiza el diámetro de las piezas fabricadas en un proceso productivo, ¿sí? Se quiere saber si el diámetro sigue o no una distribución normal, trabajando con un nivel de significación del 10%, ¿sí? Como estamos trabajando en este caso con una variable continua, el diámetro, se ha organizado, fíjense la información, en intervalos de clase, ¿sí? O sea, teníamos 135 piezas tomadas en la muestra, se les midió el diámetro y los datos se organizaron, como veían ustedes en estadística 1, por intervalos de clase, ¿sí? El primer intervalo incluye 5 piezas que tienen un diámetro entre 149 y 149,25. El segundo intervalo tiene 15 piezas con un diámetro entre 149,25 y 149,5 y así sucesivamente, ¿sí? Se le ha sacado también el punto medio o marca de clases. Ustedes se acuerdan que para sacar las medidas, si nosotros tenemos datos organizados en una tabla de distribución de frecuencia y queríamos calcular medidas, normalmente trabajábamos con el punto medio o marca de clase. En estadística 1, la marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior, ¿sí? O sea que si hago 149 más 149,25 dividido 2, obtengo el punto medio o marca de clase de este intervalo, ¿sí? Y las frecuencias observadas, que son un dato en función de la cantidad de piezas que cayeron dentro de cada categoría, ¿sí? Bien. Entonces, nuestras hipótesis en este caso van a ser que el diámetro tiene distribución normal o que no la tiene, ¿sí? Como hipótesis alternativa. Y como no dispongo, digamos, no conozco cuál es la media y cuál es la varianza poblacionales, no me las dice el ejercicio, solo me dio la información de esas 135 piezas, vamos a tener que estimarlas con los datos de la muestra, ¿sí? Para lo cual era necesario contar con el punto medio o la marca de clase que hemos visto, ¿sí? Acá, bueno, hay que repasar de estadística 1, ¿no? Si no se acuerdan cómo se sacaba la media y la varianza para datos agrupados en intervalos, ¿sí? Que era utilizando el punto medio o marca de clase. Entonces, aplicando las fórmulas para datos agrupados, obtenemos una media de 150,02, una varianza de 0,21 para estos datos y un desvío de 0,459, ¿sí? Esto como tarea, apuntarse, si no se acuerdan cómo se calculaban la media y la varianza para datos agrupados, repasar el apunte de estadística 1, ¿sí? Bien, entonces hemos estimado la media y la varianza. Ahora tengo que calcular para poder construir el estadístico las frecuencias esperadas para cada categoría, ¿sí? Bueno, en el caso anterior que vimos, las frecuencias esperadas era muy fácil calcularlas porque suponíamos que los televisores se vendían por igual para las 4 marcas, entonces dijimos, bueno, tenemos 300 televisores, dividido 4, suponíamos que la frecuencia esperada era 75 para cada categoría, ¿sí?
En el caso en que uno trabaje con distribuciones de probabilidad, o sea, si yo quiero verificar si la variable sigue una distribución determinada, normal, exponencial, Poisson, binomial, tengo que calcular la frecuencia esperada en base a las probabilidades del modelo que estoy probando, ¿sí? La probabilidad, la frecuencia esperada siempre se calcula multiplicando la probabilidad asociada al intervalo o al valor de la variable multiplicada por el tamaño de la muestra, ¿sí? Eso estaba aclarado también acá en el ejercicio este, ¿sí? Siempre la frecuencia esperada se calcula como la probabilidad por el tamaño de la muestra. El tema es que acá las probabilidades eran todas iguales, entonces era muy fácil calcular la frecuencia esperada. En el caso de la normal que estamos haciendo ahora, tendremos que calcular la probabilidad asociada con cada uno de estos intervalos en los cuales yo he agrupado las observaciones, ¿sí? Para poder multiplicar la probabilidad de ese intervalo por 135, que es el tamaño de la muestra, y poder calcular cuál es la frecuencia esperada, ¿sí? Como la suma de las probabilidades siempre tiene que dar 1, cuando yo estoy trabajando con modelos de probabilidad en la prueba de bondad de ajuste, vamos a considerar que el primer intervalo y el último son abiertos, ¿sí? En nuestros datos originales, el primer intervalo iba de 149 a 149,25, ¿sí? Y el último iba de 150,75 a 151, ¿sí? Para poder obtener una suma de probabilidades igual a 1, tengo que considerar que el primer intervalo va desde menos infinito hasta 149,25. Por eso en el primer intervalo voy a considerar todos los valores menores que el límite superior, 149,25. Ese intervalo va a acumular todos los valores menores y el último intervalo va a ir desde 150,75 en adelante, ¿sí? O sea, es el único cambio que tengo que hacer para que la suma después de las probabilidades acá me dé 1, porque si no, no me daría, ¿sí? Entonces, el primer intervalo yo considero que incluye todos los valores menores a 149,25. ¿Cómo hago para calcular valores vinculados a la normal? Bueno, tenía que estandarizar, ¿sí? Para estandarizar necesitaba la media y la varianza. Como no las conozco, uso los datos de la muestra, que son los que estimé antes, ¿sí? Estimamos una media de 150,02 y un desvío de 0,459, ¿sí? Entonces, este valor de 149,25 lo voy a estandarizar con esos valores de la media y la varianza. Voy a hacer 149,25 menos 150,02, que era la media estimada, dividido 0,459, que era la desviación estándar, y eso me da un valor de Z de menos 1,68. Voy a buscar con el calculador de probabilidades cuál es la probabilidad para un valor de Z de menos 1,68, valor acumulado, y me da 0,0465 esa probabilidad, ¿sí? Si a esa probabilidad la multiplico por 135, obtengo la frecuencia esperada para ese valor de la variable, que es 6,28, ¿sí? En el segundo caso voy a tener la probabilidad en un intervalo, porque el segundo intervalo sí va desde 149,25 a 149,5. Bueno, estandarizo esos valores y busco la probabilidad asociada a ese intervalo en InfoStat o en la aplicación y me da 0,0827. Multiplico ese valor por 135 y yo obtengo la frecuencia esperada para esa categoría, ¿sí? Una forma de verificar que haya buscado bien todas las probabilidades es que la suma me dé 1, ¿sí? Que yo les decía que siempre es necesario en estas pruebas que la suma de las probabilidades dé 1. Por eso si la variable es discreta, por ejemplo, en el caso de una Poisson, y tengo valores, no sé, 0, 1, 2, 3, 4, el 4 acumula todas las probabilidades siguientes, ¿sí? Para que la suma me pueda dar 1, en el caso de las discretas.
Y multiplicando cada probabilidad por el tamaño de la muestra, obtengo esa columna de frecuencia esperada, que es la que me hace falta para poder calcular el estadístico observado o estimado, ¿sí? Acá también tengo que verificar que ninguna de las frecuencias esperadas me dé menor que 5, porque esa era la única condición para que la prueba se pueda aplicar. Acá, fíjense, nos dan todas frecuencias esperadas mayores que 5. Si alguna frecuencia esperada fuera menor que 5, acá también se puede solucionar agrupando clases. Siempre las menores que 5 son generalmente las de la primera o la última. Entonces, por ejemplo, si esta fuera 4,28, la frecuencia esperada, la puedo agrupar con la clase siguiente, ¿sí? Entonces digo, bueno, este intervalo va a incluir todos los valores menores que 149,5 y por lo tanto su frecuencia observada va a ser 20, la suma de los dos intervalos, y la frecuencia esperada va a ser la que surja de acá, que será la suma de estas dos, ¿sí? Entonces, reagrupando clases, lo mismo me puede pasar con la última. Si es la última, la reagrupo con la anterior, ¿sí? Entonces, de esa manera, reagrupo clases y logro cumplir con el requisito de que ninguna de las frecuencias esperadas sea menores que 5, ¿sí? Bien. Entonces, tengo las frecuencias observadas, que eran el dato del ejercicio, calculé las frecuencias esperadas, o sea que ya tengo toda la información para calcular el estadístico observado o estimado, ¿sí? Lógicamente acá también pueden verificar que hayan hecho bien los cálculos si la suma les da igual al tamaño de muestra, ¿sí? Si hay algún error, digamos, se puede detectar acá porque la suma no da, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que yo les decía, acá tienen, surge de multiplicar la probabilidad del intervalo por el tamaño de muestra, y después haré la diferencia entre cada frecuencia observada menos la esperada al cuadrado dividida la frecuencia esperada. O sea, pueden hacerse una tablita como las que hemos venido haciendo para calcular el estadístico observado, ¿sí? Si hago el primer término del estadístico sería 5 menos 6,28 al cuadrado dividido 6,28 más 15 menos 11,16 al cuadrado dividido 11,16 y así sucesivamente para cada uno de los intervalos, ¿sí? Si yo calculo, sumo todas las diferencias al cuadrado, el estadístico observado me da 3,69, ¿sí? Como tarea, entonces ustedes lo que pueden hacer es, a partir de esta tablita, hacer el cálculo del estadístico, a ver si les da este valor, ¿sí? Deberían llegar al valor 3,69. Bueno, ahora tendremos que buscar entonces el valor crítico para comparar con ese valor del estadístico observado, ¿sí? Para buscar el valor crítico tenemos que saber la distribución, que es una chi cuadrada, y tenemos que conocer los grados de libertad, ¿sí? Habíamos dicho que los grados de libertad eran K menos C, acá yo le puse P, pero habíamos puesto C, lo mismo, menos 1, ¿sí? K era el número de intervalos en los cuales estaban organizados los datos, ¿sí? Yo organicé acá los datos en 8 intervalos de clase, o sea que K vale 8, ¿sí? C o P era el número de parámetros estimados del modelo. ¿Qué parámetros estimamos nosotros acá? Los dos parámetros de la normal los estimamos con los datos de la muestra porque no conocíamos ni mu ni sigma cuadrado. Entonces, estimamos la media y la varianza poblacionales, por eso P vale 2, ¿sí? Entonces, los grados de libertad son 8, menos 2, menos 1, que se resta siempre. Me quedan 5 grados de libertad, ¿sí? Para un nivel de significación de 5%, entonces, el valor crítico es 11,07, ¿sí? Recordando que siempre esta prueba era, igual que todas las chi cuadrado que vimos, unilateral derecha, o sea que la zona de rechazo va a estar a la derecha de la distribución, ¿sí? De manera que yo voy a rechazar la hipótesis nula si el valor observado del estadístico es mayor que 11,07 y no rechazo si es menor a 11,07. En este caso me dio menor, me dio 3,69, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula.
Y eso implica afirmar, si volvemos a las hipótesis, que la variable que estoy analizando, que era el diámetro de las piezas fabricadas, tiene distribución normal, ¿sí? Este es uno de los casos más complicados, si uno lo hace a mano, ¿no? De onda de ajuste, porque, bueno, hay que calcular las probabilidades asociadas a cada intervalo normal, ¿sí? Eh, con la normal. En el caso de que fuera una binomial, bueno, estas probabilidades las buscaré en la tabla binomial. Si fuera una Poisson, las buscaré en la tabla de Poisson. Si es una exponencial, las probabilidades las calcularé con la distribución exponencial, ¿sí? Así que también eso, repasar, si no se acuerdan de estadística 1, cómo se buscaban las probabilidades de esas distribuciones, porque esas probabilidades son las que después, multiplicadas por el tamaño de muestra, me van a permitir calcular la frecuencia esperada que me hace falta para determinar o construir el estadístico observado, ¿sí? Bien, seguramente en el práctico van a haber otros casos, ¿sí? O sea, yo les he planteado acá un ejemplo con normal, pero seguramente Inés en el práctico les dará algún otro caso, a lo mejor con exponencial o con de Poisson o binomial, ¿sí? Bien, además de estas pruebas de normalidad que hemos visto, la chi cuadrado es una de las más utilizadas, ¿sí? Con InfoStat es relativamente fácil, digamos, hacerla, porque lógicamente, como en el caso de las otras pruebas, InfoStat para la prueba de normalidad me informa cuál es el p-valor, entonces directamente comparo el p-valor con el alfa y tomo la decisión, ¿sí? Pero existen también otras pruebas de normalidad que yo les decía que vamos a ver dentro de las pruebas no paramétricas, ¿sí? Estas pruebas que vamos a ver son la de Kolmogorov y la de Shapiro-Wilk, ¿sí? Que solo las vamos a ver para verificar supuestos, como les decía, de normalidad, ¿sí? Tan requeridos, digamos, cuando hacemos inferencia con los métodos paramétricos y necesitamos usar el estadístico T o el estadístico F, ¿sí? Entonces, ¿cómo verificamos la normalidad de los datos? Bueno, ya hemos visto gráficamente a través del QQplot, veníamos trabajando, y de otros gráficos. Yo les había dicho que el QQplot era el más utilizado, pero que podía utilizarse otro gráfico como el histograma o el diagrama de caja y brazos, ¿sí? Algunos de los que ustedes han visto en estadística 1 para verificar la normalidad de los datos, ¿sí? Pero que siempre, bueno, el examen visual de los datos es más subjetivo, es más exacto siempre trabajar, si se puede, con una prueba de hipótesis. Entonces, para verificar normalidad, hemos visto recién la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste, que no solo se usa para normalidad, sino también para otras distribuciones, y que el único requisito que tiene, como dijimos, es que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, ¿sí? Que de última, si no se cumple, se puede solucionar, como les expliqué antes, reagrupando clases contiguas, ¿sí? Y las otras dos pruebas que vamos a ver ahora son la de Kolmogorov y la de Shapiro-Wilk, ¿sí? Estas pruebas las vamos a ver en menos detalle que las pruebas de normalidad. Generalmente vamos a trabajar para estas pruebas simplemente con las salidas del programa, ¿sí? En el caso de la prueba de Kolmogorov, hacerlo a mano, digamos, es muy tediosa, porque implica ir sacando diferencias, hay que hacerlo con un Excel, y si uno tiene muchos valores de la variable es enloquecedor, digamos, hacer la mano, a la prueba de Kolmogorov. En el apunte tienen, digamos, un caso desarrollado a mano con todas las diferencias, pero en general estas dos pruebas las vamos a trabajar con salidas del InfoStat, ¿sí? De manera que lo que nos interesa de esta prueba es que sepan que se sirven para verificar normalidad, cuando se usan, digamos, ya vamos a ver que de acuerdo con el tamaño de muestras son más recomendables unas u otras, ¿sí? Y bueno, cómo se plantean las hipótesis, cómo se toma la decisión, en definitiva, de cada una de las pruebas, ¿sí? No les vamos a pedir ni de Kolmogorov ni de Shapiro-Wilk el desarrollo de la prueba a mano, digamos, como hemos hecho para, por ejemplo, la chi cuadrado de bondad de ajuste, donde hemos ido calculando las probabilidades, las frecuencias esperadas y demás. En estas pruebas solo les vamos a pedir que sepan, digamos, en forma teórica,
cómo se aplican, cuáles son el estadístico y después inferir a partir de la salida del InfoStat, ¿sí? Como les decía, el método de Kolmogorov se basa en la comparación entre las frecuencias acumuladas de los datos a partir de los datos de la muestra ordenados, o sea que cuando uno tiene los datos, supongamos que tengamos 30 datos, hay que ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Y después calcular también los valores teóricos, ¿sí? Suponiendo que todos los valores de la variable tienen la misma probabilidad, se calcula la distribución teórica o las frecuencias teóricas, ¿sí? Y luego hay que ir haciendo las diferencias entre el valor absoluto, entre cada valor observado y el valor esperado bajo esa distribución teórica. Esas diferencias se toman en valor absoluto y luego de todas esas diferencias se selecciona la máxima diferencia, ¿sí? Y esa máxima diferencia es la que corresponde al valor del estadístico observado, ¿sí? Hay que trabajar, obviamente, si uno quiere comparar este observado con el crítico, hay que trabajar con una tabla especial o buscar que no todas las aplicaciones ni el InfoStat tienen para calcular los valores críticos de estas pruebas tan específicas como la de Kolmogorov, ¿sí? Hay tablas específicas para buscar esas probabilidades. Pero en general, como les digo, se trabaja con el software. Como les decía antes, es una prueba similar a la prueba de bondad de ajuste, en el sentido que nos va a permitir determinar si una variable sigue o no una distribución determinada. Se puede aplicar no solo a la distribución normal, sino a otras también continuas como la exponencial, ¿sí? Esta prueba. Y es conveniente cuando el tamaño de la muestra es mayor a 50, ¿sí? Aunque no, con tamaño de muestras menores, digamos, no produce también resultados no tan sesgados, ¿sí? Pero en general se recomienda para tamaño de muestras mayores que 50. Por eso les digo que hacer la mano es muy tedioso, porque tendría que ordenar los 50 valores que tengan la muestra o más, de menor a mayor, calcularles el valor teórico, hacer la diferencia entre cada uno de esos en valor absoluto y después buscar la diferencia máxima, ¿sí? Entonces a mano es como que resulta bastante tedioso aplicarla. Ni hablar si tengo datos mayores. Con el Excel, bueno, se puede ir haciendo con una planilla de cálculo bastante rápido, pero igual lleva su tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que se desea determinar, en este ejemplo, si una variable continua, la cotización de las acciones en los últimos 30 días sigue o no una distribución normal. Planteamos las hipótesis, que son las mismas que para la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste. O sea, la hipótesis nula siempre indica que la variable tiene la distribución que quiero probar, en este caso la distribución normal, y la alternativa es que la variable no tiene esa distribución, ¿sí? Bueno, esta es la salida que arroja InfoStat para la prueba de Kolmogorov, si yo se la pido. Fíjense que me dice cuál es la variable que se está analizando, ¿sí? A qué distribución estoy realizando o verificando el ajuste, en este caso a una distribución normal, ¿sí? Me indica, bueno, la media de la muestra, la varianza, el tamaño de la muestra, me indica el valor de este estadístico D, que sería la máxima diferencia en valor absoluto entre los valores observados y los valores teóricos, ¿sí? Y me da el p-valor, ¿sí? En este caso, el p-valor, fíjense, es mayor que el alfa, suponiendo un alfa del 10%, ¿sí? Es un valor p de 0,38, de manera que tomamos la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, concluiríamos que la variable cotización sigue una distribución normal, ¿sí? Podría suceder que nosotros ya les demos también el valor del crítico calculado y ustedes comparen este valor del estadístico observado, 0,17, con el crítico que nosotros les demos, ¿sí? Esta prueba también es unilateral derecha o lateral derecha, de manera que rechazarían la hipótesis nula si el valor del estadístico observado es mayor
que el valor crítico que nosotros les diéramos como dato, ¿sí? No les vamos a pedir buscar el valor crítico en la tabla, ni les vamos a pedir que ustedes calculen a mano este valor, ¿sí? Pero sí les podemos dar nosotros el crítico y que ustedes teniendo en la salida el valor del estadístico ya calculado, lo comparen con el crítico y tomen la decisión, ¿sí? O bien darles el valor P, como en este caso, para que directamente comparen el P con el alfa y tomen la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, ¿sí? Lógicamente que si uno hace el QQ-plot, también se puede observar con estos mismos datos que la distribución realmente se aproxima bastante a una normal, que sería como el complemento, digamos, de la prueba, ¿sí? O sea que en un ejercicio podrían tener, como ya les dije yo, el QQ-plot, por ejemplo, para verificar si quieren hacer una prueba de hipótesis sobre la media de estos datos y tienen que usar el estadístico T porque no conocen la varianza poblacional, tienen que tener alguna información para verificar la normalidad de los datos. Podrían tener el QQ-plot como veníamos haciendo hasta ahora, o bien podrían tener la salida de la prueba de Kolmogorov para tomar la decisión, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, la prueba de Shapiro-Wills es otra prueba que tampoco vamos a realizar en forma manual, también trabaja con las desviaciones entre los valores observados, también acá ordenados de menor a mayor, y los valores esperados que se calculan en base a los cuartiles de una normal estándar, ¿sí? Hace esa comparación y construye el valor del estadístico. Esta es recomendada en general de Shapiro-Wills para tamaños de muestra más grandes, mayores o iguales que, perdón, tamaño de muestra más chicos, o sea, menores o iguales que 50 observaciones, ¿sí? Siempre basadas en observaciones aleatorias y por lo tanto independientes entre sí, ¿sí? Todas las pruebas que hemos visto se basan en el supuesto de que la muestra que se ha seleccionado es una muestra aleatoria, ¿sí? Y la salida de Shapiro-Wills es bastante parecida, por ejemplo, con los mismos datos de la variable cotización. Esta sería la salida de InfoStat para el test de Shapiro-Wills. Indica la variable, indica la cantidad de observaciones, la media muestral, las desviaciones estándar. Este sería el valor del estadístico de Shapiro-Wills observado o estimado, ¿sí? También en este caso es una prueba lateral derecha y hace falta una tabla especial para buscar el valor crítico, ¿sí? Pero bueno, si nosotros les diéramos como dato el valor crítico, ustedes lo compararían con este valor observado o estimado, y si este valor es mayor que el crítico, se rechaza la hipótesis nula. Si es menor, no se rechaza. Y si no, tomar la decisión con el valor P, ¿sí? Lógicamente es que a veces suelen pueden dar diferentes los dos test, el de Shapiro-Wills sobre los mismos datos. A veces si la normalidad es un poco dudosa, no necesariamente coinciden las dos pruebas, la de Shapiro-Wills y la de Kolmogorov, pueden variar en la decisión, ¿sí? Muchas veces también tiene que ver con el tamaño de la muestra. Recordemos que este está más recomendado para tamaños de muestra menores a 50, mientras que el otro, el de Kolmogorov, está recomendado para tamaño de muestra de 50 o más, ¿sí? Entonces, a veces, si los tamaños de muestra están en el límite, pueden diferir las pruebas. En este caso coinciden, pero fíjense que los valores P son distintos. Acá nos da un valor P de 0,67 y con la prueba de Kolmogorov nos daba un valor de 0,38. ¿Por qué? Y acá es más bajo porque el tamaño de muestra es chico y dijimos que esta prueba estaba recomendada para tamaños de muestra más grandes. Entonces, tiende a dar un valor más chico que podría llevar a rechazar la hipótesis nula cuando a lo mejor no es necesario rechazarla, ¿sí? Para esta prueba, el valor P es más grande y eso implica, digamos, también que no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Como les digo, a veces hay casos en que no coinciden las dos pruebas y, bueno, dependiendo del tamaño de muestra, uno decide cuál es el más recomendable a utilizar, ¿sí? De todos modos, pueden tener ustedes en el ejercicio, no van a tener todo
o van a tener Shapiro-Wilk o van a tener Kolmogorov y tendrán que decidir en función de la información dada en el ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dudas de esta parte? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bien. Bueno, entonces con esto hemos dado por terminada la unidad 6. Digamos, como les dije, si ustedes se fijan en el apunte, van a encontrar otras pruebas de no métricas que no las vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar con las que yo les he dado hoy, que están en el apunte por si alguien quiere hacer la consulta, digamos, y analizarlas, pero solo vamos a trabajar con las pruebas no paramétricas que les he dado yo. Las chi cuadrado de independencia, homogeneidad, bondad de ajuste y las pruebas de Kolmogorov y Shapiro-Wilks, ¿sí? Estas últimas dos solo con salidas de máquina, no cálculos manuales. Las chi cuadrados sí, puede ser que tengan que hacer los cálculos a mano o que tengan una salida que seguramente la van a trabajar también un poco más, además de los ejemplos que yo les di, la van a trabajar en el práctico, ¿sí? Bueno, entonces